A tiempo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Estamos Hola, acá buenas en la Academia de tardes. Videojuegos con mi Hola. amigo Alejandro. Bueno, ya les dimos un tiempito para que entren todos, así que espero que estén listos para empezar. Y si no, bueno, empezamos igual. La idea de esto... no te rías, Ale. Perdón. Bueno, lo primero que vamos a contar es un poquito de qué es esta charla. Asumo que cliquearon y saben de qué es, pero si no, igual si cayeron por un clic random, estamos haciendo una introducción al diseño de videojuegos. Ok. Lo que vamos a ver es un poquito, les cuento, les muestro el index, es Ujú. qué es game design, o sea, qué es hacer game design, qué es lo que Diseñador hace de un game juegos. designer. Perdonen que lo hablamos en inglés o algunos términos lo vamos a dejar en inglés, Está bien. pero mucho del mundo de los videojuegos pasa en inglés, ¿no? Ale, Exacto. Es vos, absolutamente sí. perfecto. Diseñador. Entonces, muchas palabras podemos decir, diseñador de videojuegos, no queda tan mal, pero hay palabras que quedan muy, muy feas. O son imposibles de traducir, como engagement, es muy difícil de traducir, o entonces si están viendo, no sé, Game of Thrones, Juego de Tronos, Invernalia, son cosas media feas en inglés, entonces le llamamos en castellano. Le llamamos en inglés, pero vamos a hablar en Claro, se castellano. Si conserva en alguien inglés. entiende, lo van a entender por el contexto, no se preocupen. Ok. Es Entonces, como, también una buena oportunidad para que practiquen inglés y siempre recuerden que los juegos los van a intentar vender afuera, Ujú. donde en inglés van a tener más alcance y esa gente paga en dólares, Aprenden inglés que jugando. nada, suele convenir por algunas razones. Así que inglés es siempre un must en esta industria. bien, Y ahí me entonces ahí salió en tienen, inglés. la primera lección que les da Ale es inglés bueno, dólares buenos. ¿Bien? Pero hablando en serio, si ustedes intentan trabajar en el mundo de los videojuegos, no importa, diseñadores, artistas, lo que sea, lo más probable es que tengan que trabajar en inglés o tengan que hablar o comunicarse en inglés o mucha de la documentación esté en inglés. Así que, hablando en serio, la lección número cero es, si no saben inglés, intenten aprender inglés porque es bueno y aparte está bueno jugar los juegos en su idioma original, también es divertido. Sí. Entonces, bueno, la pantalla está hace un montón acá, así que espero que la hayan leído para que vean un poquito el Dibujantes index. de diversión, qué diversión. Entonces, una pregunta que Ciencias seguro tienen mecánicas. es, ¿quién sos vos? ¿Y quién es el otro que me está hablando? ¿Y por qué tengo que escucharlos? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que vamos con una pequeña introducción. Empiezo yo, porque soy más importante. Mi nombre es Patricio Spalati, me pueden decir Pato. Yo estoy Claro. trabajando en Globan hace 8 años. Empecé como productor, pasé Ujú. a productor senior y ahora estoy como el jefazo. Y también en paralelo, como me sobraba tiempo, me puse a armar un equipo de esports que seguro algunos conozcan y otros no. Globan Emerald Team, que bueno, Emerald ahora Team. después les voy a contar un poquitito más de eso. Y también estoy con mi compañero Alejandro Cabot. ¿Qué tal? Mi nombre es Ale Ryu. Cabaut. Director Yo Mundo y estoy en Ryu. Globant hace casi 4 años. Ujú. Trabajo para un proyecto de Electronic Arts. Ujú. Previo a eso, trabajé en varias empresas chiquitas. Tuve una con unos socios y fui coordinador de la carrera de videojuegos en Escuela Da Vinci por casi 10 años. Ujú. Bien, bien. Y como pueden haber visto ahí, Ale sabe un montón de game design. Él fue el que me enseñó game design a mí. Yo soy más del estilo de producción. Entonces, tenemos un poquito de estilos diferentes a la hora de trabajar, pero está bueno para que vean un poquito las diferentes facetas que hay en el game design y en la producción. Entonces, Ale, vos mencionaste que trabajaste para EA, ¿no? Entonces, de Ujú. nuevo, como para explicarles un Electronic poquito de, Arts. de por qué quizás no deberían escuchar, Las marcas. nosotros trabajamos para Globant. Globant es una empresa de servicios de software que Ujú. tiene una parte que se especializa en videojuegos, ¿bien? Todos estos logos hermosos que ven acá son todos clientes con los que nosotros trabajamos. Claro. Probablemente estos logos un montón los reconozcan en juegos que a ustedes les gustan, Riot del Sí. League of Legends, Electronic Arts del NHL, el FIFA, el UFC, Rockstar del GTA Ujú. y un montón. No les puedo decir cada juego porque algunos son secretos y si no sería muy aburrido contarlos, pero yo en particular trabajé mucho con EA para UFC, que es el juego de peleas mixtas, y Ale, Para NHL, que es el juego de hockey sobre hielo. mi juego es Mm. más divertido, solo quiero decir eso. Eh, NHL pero bueno, para no y como muchos les conté juegan. antes, yo también estoy a cargo de un equipo de League of Legends, un equipo de Ajá. esports, de jugadores profesionales que compiten en una liga por premios todos. Qué bueno. Y como somos buenísimos, salimos campeones, ganamos la Liga Argentina y no Felicidades. solo eso, sino que también fuimos a jugar contra Chile y contra Perú, contra los campeones. Y obviamente les ganamos también. Así que ahora tenemos el honor de viajar a México a jugar Qué para bueno. pasar a la Liga Mayor, que es la Liga Latinoamericana. Ujú. Así que si nos siguen en redes o quieren seguir a Global Emerald, les vamos a estar dando noticias Era un de equipo en cuando jugamos, vamos a sets. jugar a fin de mes. Va a estar entretenido. Si les gusta League of Legends, estaría bueno que lo miren. Si no les gusta League of Legends, ignórenlo porque es un juego incomprensible para ver.
Es un MOBA. Entonces, Esa te decía más empecemos que bien con todo. los tópicos. Mucha presentación ya. Le paso la palabra a Ale, que les va a explicar un poquito qué es un game designer. Bien, normalmente me gusta arrancar por lo opuesto, que es que no es un game designer, Ujú, porque tristemente esta es una posición que está muy desdibujada en la industria, sí, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? claro. Está lleno de gente nefasta que dice que son game Estereotipos. designers y su única experiencia es haber jugado videojuegos, lo cual no es importante, pero no ayuda lo suficiente Ujú, para poder tomar esta posición y ejecutarla como corresponde. Em, si se cruzaron con individuos así, van a notar que tienen ciertas tendencias a eh, no hablar tanto o decir que su trabajo es muy fácil y no explicar realmente cuál es su trabajo. ujú, Pasar la mayor parte del tiempo hablando de juegos. Por ahí, al momento de trabajar, tienen una tendencia a copiar cosas de otro juego y claro. decir, sí, agarramos esto del Call of Duty y lo metemos acá, y no entienden por ahí o no analizan por qué en Call of Duty funciona y si funcionaría en otro juego que ustedes están haciendo. Ujú. Yo hago eso y Y, Ale me corrige todo el tiempo. y No sirve mucho copiar y pegar, por tienden más que le cambies a el estilo. invertir la mayor parte de su tiempo en jugar en nombre de la investigación. Y de vuelta, jugar es importante, pero no es necesariamente parte del trabajo. No, E investigar, hay que cuando analizar uno todo. juega, hace que no sea tan divertido como cuando uno simplemente se pone a jugar, ¿sí? Ujú. La mayor parte de... ¿Ibas a decir algo, Pato? Perdón. No, 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 estaba Ah, viendo el timer. la mayor parte del tiempo de un game designer se invierte en investigar cómo funcionan ciertas mecánicas, ciertos sistemas o ciertos productos, pero eso no se hace jugando solamente, sino que mientras está jugando uno va explorando estas cosas y para analizarlo y aburre mucho a sus amigos comentándole cosas que no les interesan, todas cosas que matan lo que es lo que se llama inmersión y, y todo lo que hace divertido al juego. Pero es una herramienta fundamental para poder hacer su trabajo. Si ustedes entienden qué es lo que hace efectivo un juego y en qué contexto, entonces pueden definir cómo eso podría ayudar en el de ustedes o qué les está faltando al juego de ustedes para poder hacerlo más interesante, ¿sí? Esto significa que sí hay veces que jugar va a ser parte de su trabajo y Ujú, sí hay veces que van a estar en la oficina jugando, pero todo eso lo deberían estar haciendo realmente como investigación. claro. Si alguien los ve jugando eh, Porque a sí, modo de investigación, los claro. van a ver que están haciendo cosas súper raras que no hacen necesariamente al juego divertido, los Mm, van a estar viendo como se paran en un rincón a mirar un asset o cosas así. Y eh, nada, la gente va a cuestionar cuánto saben jugar o si realmente saben hacerlo, pero es importante que lo hagan en el nombre de la investigación. Eh, lo que, lo que más me importa por ahí destacar de acá es que el game designer no es el dueño del juego, no. no es un tipo que está ahí solamente para tener ideas y que los programadores las desarrollen, Mm, no es el jefe de los desarrolladores, ¿sí? Y no es una persona que tenga que estar jugando mientras el resto de la gente hace su trabajo. Um, realmente tiene un rol importante, no es simplemente sentarse y documentar y después irse y volver a ver cómo está quedando el juego, sino que activamente va a estar trabajando tanto o más que el resto de las personas. Si mm, no están viendo eso en un game designer es porque no lo es realmente. Mm. Perdón, Ale, algo también a destacar es que, como dijiste antes, el game designer no es el que tiene la idea, no es el tipo de las ideas, que escribe o tiene una idea y dice busco gente que haga mi idea la vuelva realidad. Es todo lo que dijiste vos y también va a haber gente, generalmente productores como yo, que influenciados por un montón de otra gente importante en una empresa, va a venir a game designers como ustedes en potencia y les va a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer. O sea, no exactamente, pero les va a decir yo quiero que me ayuden a desarrollar un juego de autos con aliens Battle Royale. ¿Ok? Y ustedes como game designers van a tener que adaptar y hacer el mejor trabajo posible dentro de lo que la línea, digamos, que le están bajando, que esa línea obviamente está influenciada por un montón de factores que son muchos para explicar,
pero en general van a tener que trabajar con las herramientas que tienen bajo una idea o una guía que les va a dar la empresa u otra persona. Es muy raro que, o sea, hay juegos donde hay una o dos personas y hacen todo, pero esos son juegos un poquito más indies. En empresas AAA como EA, lo más común es que haya un equipo de game designers, cada uno esté especializado y tenga que cumplir una función crítica y objetiva. Bien, es tal cual dice Pato, ¿no? Él puede venir con esta idea de los aliens y los autos, y ya puedes pasar a la próxima slide porque ya te robaste cosas del próximo. Vamos, lo hice. Él va a venir con esas ideas y el trabajo de ustedes como game designer es agarrar eso y tratar de transformarlo en un juego o meterlo dentro del juego y hacerlo divertido. Y la principal herramienta que tienen para hacer eso es preguntas, ¿no? Van a empezar a preguntarle, ok, pero un juego de autos, ¿cómo querés que se sienta? ¿Más como Mad Max o estás buscando algo más como una carrera? Y con ese tipo de preguntas van a ir orientando más o menos cuál es la visión que él tiene y cómo llegar a hacerla entretenida, por lo menos, ¿no? Hay veces que eso va a fracasar, que no importa cuán buenos sean, si la idea que vino, la visión original, no es lo suficientemente atractiva, es muy difícil que ustedes puedan transformarla en algo útil. Pueden trabajar con gente que es muy flexible y que ustedes le van a decir, che, bueno, esto la verdad que no es interesante para nadie, que de hecho nos pasó hace relativamente poco, estábamos trabajando en una idea y nos sentamos con el equipo y dijimos, che, no hay forma de hacer que esto esté bueno, pidámosle al cliente cambiar todas estas cosas. Y con eso, si ustedes se dan cuenta, al momento de escuchar la idea, si antes de que empiece a haber documentación ni nada, ya empiezan a ahorrar un montón de tiempo de producción y de todo lo que viene después. Si no dicen nada o esto lo identifican muy tarde, por ahí ya se invirtió medio año en empezar a hacer los prototipos y desarrollar los sistemas para que al final no sirviera de nada. Entonces, herramienta número 1, las preguntas. Como game designers tienen que estar todo el tiempo preguntándole a otras personas y haciéndose preguntas a ustedes mismos. Por ahí incluso de su mismo juego, ¿eh? ¿Por qué yo creo que esto va a ser interesante para el usuario? ¿Por qué va a ser divertido? ¿Cuál es la motivación para que el usuario lo quiera hacer? Hay un libro que les vamos a recomendar más adelante que tiene un set de herramientas que les da, que básicamente son cartas con un montón de preguntas que les dicen, cada vez que estás haciendo un juego, empezás a sacar estas cartas y respondete estas preguntas. Y si no las puedes responder es porque algo mal estás haciendo. Y estamos hablando de 100 y pico de cartas con un montón de preguntas cada una. Muy bueno. Sí, y Ale, como es una de las personas que más game design sabe, muchas veces cuando va otra gente con la idea parece ser el malo de la fiesta. Porque empieza a hacer preguntas que muchas veces las ponen a las personas en respuestas incómodas. Y a veces la gente se siente un poco con el ego frágil porque su idea está siendo destrozada, pero es exactamente el trabajo que tiene que hacer un game designer. Preguntas orientadas a qué es lo que ese juego quiere lograr, que después eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no quiero adelantarme como hago siempre. Bien, pero ahí Pato da una pauta, un tip muy importante también, que es tengan muy buena comunicación. La persona que me enseñó a mí game design hace lo mismo que yo, esto de las preguntas, pero su comunicación es un poco más brusca y directa y llegó al punto en el que una vuelta una persona se quiso levantar a una reunión y lo quiso moler a piñas. Sí, te así quieren que cambiar la historia. la comunicación es muy importante porque todos cuando comparten una idea se sienten vulnerables, ¿sí? Claro. Y tienen miedo a que se las critiquen o que los hagan sentir mal, básicamente. Entonces, siempre tienen que tratar de analizar cómo hacer una pregunta que ponga en una situación crítica a lo que se está desarrollando, pero sin que se sienta un ataque hacia la otra persona o las personas con las que están trabajando. Y mientras mejor puedan hacer esto, más fácil van a trabajar en esas ideas, ¿sí? Nosotros tenemos un compañero de trabajo que es excelente para esto, que vos le decís, podés ser re honesto y decís, esto es una porquería, y el tipo te lo toma y te dice, sí, tenés razón, ayúdame, ¿cómo podemos hacer? Se me ocurre esto otro. Pero la mayoría de la gente es lo opuesto. Vos le decís, esto podría ser un poquito mejor y ya no les gusta. Claro. Vale, me asusté cuando estabas diciendo esto es una me asusté un montón. Sí, me trabé porque tuve que buscar una palabra equivalente a la que quería usar. Perdón que te interrumpa, pero creo que estamos yendo un poquito lento a ver las slides. O sea, está buenísimo todo lo que hay que hablar, pero empecé nos vamos a quedar sin tiempo, así que
Bien, esa es mi maldición, lo sabes. Perfecto, Hablo pero lo mucho que de digo game es, design. los que están viendo vamos a ir un poquito rápido por algunas slides, eh, pero bueno, se nos está acabando el tiempo y hay mucho contenido para mostrar. Dale, paso rápido esto. Lo importante de que sepan del game designer es que es la persona que tiene que tener conocimiento absoluto de qué compone el juego y cómo funcionan estas cosas que en general vamos a determinar como mecánicas, y cómo esto hace sentir al jugador, ¿sí? Nadie debería tener más conocimiento que el game designer en esto. Puede haber un montón de tipos de game designers y se pueden, dentro del mismo equipo, dentro del mismo juego, y se van a orientar a un montón de partes diferentes del juego, pero en general todos tienen que entender perfectamente cómo funciona y cómo hacer que mejore. Eh, bueno, nada, esto vamos a pasarlo porque si no me voy a quedar mucho tiempo. Dale, perfecto. Bueno, entonces ahora lo que vamos a empezar a dar es un par de herramientas que tienen ustedes para todas estas cosas que dijo Ale que tienen que ser un game designer, que parecen un montón y parecen re complicadas. Bueno, Tienen que salir un poco del reino subjetivo, ¿no? Que yo lo que siempre digo es, el game design no tendría que ser subjetivo y tiene que haber un lenguaje común para poder comunicar el game design entre game designers y con otras personas. No está bueno hacer la bajada de línea de esto es así porque yo te lo digo o es mi idea y no se toca. Bien, eso no es la forma de trabajar. Entonces ahora les vamos a dar un poco de herramientas para poder entender este lenguaje, ¿no? Entonces una de ellas es definir qué es divertido, ¿no? Si yo hago un juego, lo que quiero es que la gente se divierta, ¿no? Entonces, ¿qué es la diversión? Acá podría estar hablando un montón, pero como nos está quedando un poquito de tiempo, voy a ir un poquito rápido, así que sepan disculparme. ok. Bueno, Pero la diversión, yo encontré que la forma que a mí me cierra un poco la diversión es una descripción de un tipo que se llama Matt LeBlanc, en el cual define que hay 8 tipos de diversiones. a ¿Bien? ver. Cuando LeBlanc. nosotros hacemos un juego, tenemos que apuntar a satisfacer cierto tipo de diversión y recordemos que un juego puede tener diferentes tipos de diversión, múltiples tipos de diversión, o puede tener diferentes modos de juego que ataquen diferentes diversiones. Bien, lo voy a pasar muy rápido, así que sepan disculparme. Bueno, Pero Matt define. La primera es la sensación, que el juego sensación. como una especie de placer sensorial que te da emoción a través de sonido, imágenes, esfuerzo físico o cualquier otro tipo de sensación similar. Juegos de terror o juegos como el Pump It Up o el Dance Revolution entran dentro de esto. Incluso el Candy Crush, que es el juego donde explotan todas las cosas, genera ese tipo de sensación. Claro. El juego como fantasía, Legend of Zelda o cualquier juego medieval donde me lleva a otro mundo fantástico y vivo esa sensación de poder. La diversión de narrativa, un juego como drama, como por ejemplo los Walking Simulators, el Walking Dead o cualquier juego que me cuente una historia y me lleve por la narrativa. El juego como desafío, cualquier juego en el cual es súper difícil y saca una satisfacción, una diversión de superar obstáculos. Dark Souls, por ejemplo, cualquier modo competitivo en un juego lleva para este lado. La diversión por compañerismo, juegos sociales, donde una de las cosas principales es la interacción social, como por ejemplo el Mario Kart o World of Warcraft. Juegos, diversión de descubrimiento, el juego donde lo que es divertido es explorar nuevos mundos, como por ejemplo el Uncharted, Tomb Raider, Assassin's Creed, donde voy descubriendo y explorando a mi paso. Juegos de me salté una, de expresión. Para ese se me pasó. Juegos de expresión que permiten que yo cree algo en el mundo, como por ejemplo en Minecraft o el Garry's Mod, donde no hay un set de reglas, no hay un objetivo, simplemente yo voy creando y voy expresándome dentro de ese mundo, dentro de lo que puedo hacer. Se me borró algo, ¿no? Se ve bien. ¿Se cortó? No, no se ve nada. No se ve nada. ¿Qué pasó? Ahí está, ahora sí. Ahí está. Y después por último los juegos como sumisión, que son juegos como pasatiempo. Juegos como por ejemplo donde tengo que el Farmville, donde yo simplemente paso el tiempo, tengo una granjita, etcétera, y eso me permite relajarme y lo llevo para otro lado. ¿Bien? Entonces, es importante a veces entender un poco de esto. Hay gente que esta definición no le sirve, a mí particularmente me sirve un montón, para entender qué es lo que ciertos tipos de usuarios, ciertos jugadores pueden llegar a disfrutar de tu juego. Yo odio los juegos de sumisión y los juegos de expresión, no entiendo la felicidad que puede traer, pero mi trabajo como diseñador es poder desarrollar, si tengo que hacer un juego así, entenderlo y saber cuál es el click, qué es lo que activa a los jugadores para poder hacer un buen juego. Claro. Recuerden lo que dijo Ale, yo a veces tengo que jugar los juegos no como jugador, sino como diseñador. Entiendo. Partirlos, entenderlos y ver qué es lo que encaja en cada lugar y por qué hay una razón de que eso que están viendo en pantalla pasó. ¿Bien? Okay. Otra herramienta que les voy a dar, y una de las más importantes, es desarrollar lo que se llama en inglés el Unique Value Proposition, o que generalmente está atado a la fantasía, que es ¿qué separa mi juego de los demás? ¿Bien?
yo cuando generalmente quiero hacer un juego, va a venir con algo único. ¿Por qué este juego va a ser bueno y el resto no? Si es una copia de otro juego, no tiene ningún sentido, ¿bien? Y muchas veces eso se define a través de la fantasía, ¿bien? Claro. La fantasía es lo que captura al usuario, ¿bien? Ujú. Es lo que es la emoción que le genera a nivel inspiracional. Tenemos juegos, por ejemplo, de, como dices, a matar a un dragón. Todo lo que ese juego va a ser meterme a mí como usuario dentro de esta fantasía y vivirlo y ser aspiracional. O sea, decir, bueno, tengo que ser el caballero más fuerte de la región, tengo que rescatar a la princesa, tengo que ser el salvador de la tierra. Hay millones y millones de fantasías, pero la fantasía, y corregime si me equivoco, para mí es el norte de la brújula, ¿no? Completamente. Dale. El jugador, cuando se engancha con el juego, lo hace mucho más por la fantasía que está logrando satisfacer, que por ahí no tiene presente, y eso es muy, muy, muy importante, que por las acciones que está haciendo en el juego en sí. Las acciones sueltas no tienen significado si no están generando o empujando hacia una fantasía. Y la parte por ahí que a mí más me gusta es que en la mayoría de los juegos, como jugador, uno no se da cuenta que está persiguiendo esas cosas. Es lo que genera el enganche, que la palabra que usamos es engagement. Una parte importantísima del engagement se da por la fantasía y por lo que uno está intentando lograr. Un ejemplo que a mí me encanta de engagement es lo que hizo League of Legends, que hoy en día lo odio, ¿no? Porque desperdicié años de mi vida ahí. Pero nunca entendí por qué volví así. Básicamente era un juego, un partido entre media hora, una hora, y por alguna razón después quiero volver igual, y por ahí la pasaba muy mal en algunos partidos. Y no era por los partidos en particular, sino porque Riot muy inteligentemente desarrolló todo su marketing a través de separar a los pro players y hacerlos sentir como superestrellas y decirte, vos podés llegar a eso. Si vos jugás, podés llegar a eso. Y la fantasía entonces se trata de eso, de ser los mejores en League of Legends, que está por fuera de lo que es el juego. Nada, perdón, me voy por las ramas como siempre, pero es súper interesante. No, es Así súper como importante ganar a Carly eso. Point ahora. Si son malos a League of Legends como yo, siempre pueden volverse managers y salir campeones. Yo ahora digo que soy campeón, pero no jugué, pero bueno. Y lo otro importante de la fantasía es que no es solo el diseño que ustedes hagan como game designer, sino que es todo, ¿bien? Si falla lo visual, lo auditivo, todo lo que es el juego tiene que apuntar a la fantasía, ¿bien? Si hay algo que está mal, si hay algo que está desconecto, el usuario lo pierde. Nota un error, la música no va, los visuales están incorrectos, el juego me quiere hacer sentir poderoso, pero es muy difícil y me siento que me muero con cada paso. Ustedes como diseñadores quizás no tienen influencia directa sobre el arte o sobre la música, pero sí tienen que asegurarse que todo, como les dije antes, la fantasía es la brújula. Y todo el tiempo tienen que pensar, ¿esto ayuda, alimenta la fantasía que yo estoy pensando para el usuario o no? Si no, lo saco, no es basura, o lo adapto, ¿bien? Un juego que hace esto muy bien para mí es el Doom Eternal. No sé si lo jugaron, Doom 2016, Doom Eternal, que es una fantasía de poder. El juego exploró en un momento el terror, ¿no? Con el Doom 3, un juego que no sé si le fue bien o mal, pero exploraba un poquito el hecho de tener miedo, ¿no? De ir, que salga un bicho, te mate, miedo, oscuridad, todo, etc. Para el Doom 2016 Doom Eternal dijeron, listo, vamos con Doom, sos un hiperador Doom de Slayer, estrés. sos el más poderoso del mundo. Y si lo juegan, se van a dar cuenta que todo está pensado para darte una fantasía de poder. Sos el que va a destruir a los demonios, va a salvar la tierra. Sos súper rápido, saltás, disparás, te movés. No respeta reglas. A veces en muchos juegos cambiar el arma toma tiempo, en el Doom no toma tiempo. ¿Por qué? Claro. Porque eso le quita fantasía de poder al usuario. ¿Bien? Entonces, muchas decisiones que quizás toman en el género de first person shooter, de disparo, en el Doom no las respeta. O innova, agrega cosas, agregas que puedas matar en melee, que quizás sabes la estrategia es estar adelante del bicho, no disparar de lejos escondido atrás de una caja. Los visuales, gore, sangre, bichos, todo, la música es una música de rock. Yo no me gusta el rock, no me gusta el metal, pero con el Doom estoy haciendo así como el gato del sí, obviamente. sin parar. Ha llegado memes donde dice, bueno, cuando la música de Doom empieza y son todas cosas de violencia. Para mí el Doom es un juego que entendió perfecto cuál era la fantasía que quería darle al usuario y llevó todo para eso y lo maximizó. ¿Bien? Entonces, muchas veces las herramientas que llevan a la fantasía, es decir, bueno, ¿qué hace tu juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué disfrutas del juego? Y yo disfruto el gameplay, ¿no? El juego en sí mismo. Entonces, ahora voy a hacer una transición muy incómoda para Ale, pero le voy a pasar
Les voy a pasar la slide de gameplay para que él explique un poquito. Ale, cuando yo digo gameplay, ¿no? O sea, mi gameplay es bueno, no me gusta el gameplay. ¿Qué es gameplay? Gameplay. Gracias por esa transición y por estas hermosas Sí. imágenes que elegiste. Suele pasar. Para poder Sí, lo del explicar. trailer Ale, con el estamos en juego 26, actual. estamos bien, me Sí. parece, pero ojo. Ok. Bueno, básicamente ahí Pato empezó a hablar de la fantasía y él como producer puede decirnos, esta es la fantasía, esto es lo que quiero que sienta el usuario, y a nosotros nos toca bajar esto a gameplay, ¿sí? Ujú. Muchas veces gameplay se define como la interacción entre el juego y los jugadores. Hay veces que se refiere a la forma en la que se juega, hay veces que a las reglas y objetivos del juego, hay otras veces que hace referencia a la experiencia en general que tienen los jugadores. Y nada, eso hace que obviamente sea demasiado vago y no nos pueda servir como herramienta de trabajo definir gameplay así, ¿no? Es como si varía dependiendo de cada persona que lo dice. No tenemos un buen margen para comunicarnos todos, que es lo que Pato mencionaba al principio. Todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Por suerte hay un diseñador bastante conocido que se llama Sid Meier, que probablemente lo conozcan por Sí. los Civilizations, pero Civilización. trabajó en un montonazo de juegos, que un día haciendo un análisis se le ocurrió que la definición de gameplay es una serie de decisiones interesantes, ¿sí? Y así de boa como suena la definición, básicamente cambió la cabeza de un montón de game designers, porque lo que el tipo dice es, cada vez que el jugador está tomando una decisión que le es interesante, está ocurriendo gameplay. Y esto abrió las puertas a un montón de cosas, como por ejemplo, que yo pueda estar diciendo que juego una novela gráfica, ¿sí? Que por definición diríamos, no es un juego, o sea, lo único que hago es leer y cada tanto elijo A o B. Pero esas decisiones son tan interesantes para mí que me meten en lo que está pasando y que yo no puedo evitar querer saber cómo sigue y meterme en ese mundo, ¿sí? Comprar esa fantasía. Ese es como un ejemplo súper extremo. Pueden ser un montón de decisiones más simples, pero que tienen un impacto grande en el gameplay. Pato nombraba Dark Souls hace un rato. En Dark Souls ustedes tienen que tomar un montón de decisiones al momento de pelear, de voy a ir con el escudo, voy a usar el arma con las dos manos, voy a dodgear, voy a rolear, voy a tratar de hacer un parry. Todo ese tipo de decisiones tienen un impacto tan grande en el juego, porque pueden perder en una sola pelea contra el enemigo más simple, Sí. que se vuelven súper interesantes en la cabeza. Y pasan constantemente, ¿sí? Entonces eso hace que se metan cada vez más en el juego. Eso, cualquiera de los clones de Dark Souls que son horrendos, muchas veces fallan en entender esto. Y las mecánicas son mucho menos importantes, no tienen un impacto tan grande, entonces no se siente como una decisión interesante. Y es como, bueno, me equivoqué y no tuve tanta penalidad. Nada, perdón, no me quiero ir por las ramas porque podría seguir por ahí. Me voy a poner a hablar de Bloodborne. Básicamente, un jugador se va a enganchar mucho más con las decisiones que pueda tomar que resuenen con los intereses que él tiene. Y esos intereses están determinados por lo que el game designer hace. ¿Sí? Sí, yo sé que en el Dark Souls voy a querer ser más fuerte y voy a querer poder tener más vida. Claro. Ahora, eso hubo un game designer que dijo, esto es lo que yo quiero que mis jugadores sientan, yo quiero que ellos junten muchas almas y las quieran usar en estas cosas, ¿sí? Entonces, cuando pierdan esas almas, se sienten muy mal, ¿sí? Y toda esa sensación de, Dios mío, es horrible lo que me está pasando, Claro, es porque la bronca, el hubo un estrés. equipo de game designers atrás diciendo, si el jugador siente esto, va a intentar y va a intentar 1000 veces hasta poder llegar al objetivo que yo le estoy plantando. No todos cuentan con eso porque después se Gracias. hartan. Bueno, desinstalan. básicamente entonces, si ustedes, el objetivo principal que ustedes tienen como game designer es que en la cabeza del jugador estén todo el tiempo preguntándose esto sin darse cuenta, ¿no? De hacerse preguntas que son súper importantes para ellos en el contexto del juego. Una cosa muy, muy, muy importante que no podemos dejar afuera de esto es que eso quiere decir que el videojuego no está pasando en la pantalla, sino que está pasando en la cabeza del jugador. Y esto es lo que permite que hoy en día juegos como los idle games tengan tanto valor, donde yo básicamente dejo el celular corriendo solo, pero cada tanto tengo que ir y revisar cómo está funcionando. Claro. Es porque en mi cabeza yo seguía jugando, ¿sí? Yo quiero saber qué pasa cuando levante el teléfono y ver el estado en el que está mi personaje ahora. Pasemos a la próxima, si no me... No Dale, perfecto. Bien. Mecánicas. Bien.
Eh, entonces, la forma a través de la cual nosotros vamos a lograr el gameplay es a través de las mecánicas. De forma extremadamente simplificada, podemos decir que las mecánicas son las palabras que tiene el jugador para relacionarse o para comunicarse con el juego, ¿sí? Y de hecho el juego también tiene mecánicas para comunicarse con nosotros. Entonces, básicamente, las mecánicas son la comunicación que tenemos y la interfaz es el lenguaje que usamos para comunicarnos. Muchas veces cuando se habla de mecánicas se refiere a las reglas del juego o a las acciones que tiene el usuario dentro del mismo, que muchas veces son automáticas también, si no depende de lo que hace el usuario, sino que son una reacción a lo que hace el usuario o algo que pasa por detrás sin que lo sepa. Y nada, digamos, por eso se determina que son algo mecánico, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, las mecánicas de autobalance, donde solo porque yo subí de nivel hay enemigos más adelante que van a ser más fuertes para poder mantener un desafío interesante, digamos. Claro. Ujú. Las mecánicas lo que hacen es que el usuario se sienta en control de la experiencia que está teniendo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es lo opuesto, ¿sí? Ok. Nosotros en realidad le estamos limitando el control que va a tener al usuario. Piénsenlo así. Si ustedes juegan GTA, probablemente nunca pensaron en que deberían poder saltar edificios, ¿sí? Eso está fuera del contexto de lo que esperan de esa fantasía y de lo que las mecánicas les proponen que pueden hacer. Ujú. Ahora, en esa misma ciudad podrían jugar un juego de superhéroes y el contexto está cambiando y ustedes tienen la expectativa de que puedan saltar edificios y correr a super velocidad, cosa que no estaban esperando en el otro juego. Y esas limitaciones están dadas por las mecánicas que quieren acompañar a la fantasía, lo que Pato quería que el usuario sintiera que nosotros teníamos que lograr. Ujú. Entonces, básicamente el 90% de los juegos en los que van a estar trabajando, el usuario va a estar interactuando con las mecánicas constantemente. Y por esta razón son la herramienta principal que tenemos que estudiar y entender. Y son mucho más grandes y complejas de lo que parece. Lamentablemente, por temas de tiempo, no vamos a poder pasar en detalle por los grupos de mecánicas. Ok. Y Bueno. dependiendo de los autores hay diferentes grupos de mecánicas, Ujú. pero podemos hablar muy a grandes rasgos de cómo me gusta separarlo a mí, que son 4 tipos de mecánicas. Ah, La sí, principal es la mecánica arbitraria, que es la que claro. te dicta, es una Esa que- mecánica caprichosa, donde yo digo, bueno, el caballo se va a mover en Me L recuerda y ese- puede pasar por encima de otras ese piezas. ajedrez. Lo Ojo, recuerdo. Ale, ¿Por qué? hagamos rapidito esto, perdón por interrumpirnos, estamos quedando con poco tiempo. Perdón. Tampoco tan corta ¿Por la qué es clase. así? Porque yo sé que eso me va a llevar a que el juego sea más interesante o que el jugador se comporte de formas como yo necesito. Ujú. En otra charla más larga les explico con más detalle esto. Bueno, está bien. Otro grupo de mecánicas son las mecánicas Twitch, que son las mecánicas de reacción, donde Claro. se pone a prueba la destreza del usuario. Los ROMs. ¿Hacemos? Digo, Bien, los- bien, así me gusta, rapidito. Otro grupo de mecánicas son las mecánicas estratégicas, los donde MUM. lo que se pone a prueba es Claro, las lo que es. decisiones estratégicas o tácticas que puede estar tomando el Ujú. usuario, ¿sí? Que es hago A o hago B, que es contrario a una reacción. Claro. Y otro grupo son las mecánicas de chance, que es no tenés certeza de lo que va a ocurrir, y Claro, eso son puede, situaciones al azar. esa incertidumbre puede poner al usuario en un montón de sentimientos diferentes, que es, Claro. no se olviden lo que al final del día más nos importa, qué es Puede lo que pasar está algo sintiendo el bueno, puede usuario. pasar algo malo. Sí. Bien, ahí las pasé todas rápidas. Bien, Pero gracias, estoy Ale. orgulloso. Quiero que sepan todos que la mayoría del contenido de esta charla lo hizo Ale y Ale da. Creo que todo el contenido de esto le habría tomado 4 horas porque le encanta lo que hace. Y 4 horas. así que esto es como dije antes, una introducción al diseño de videojuegos. Entonces, habiendo definido un poquito qué es las mecánicas, les voy a mostrar un poquito, a veces es más fácil aprender con el error, ¿no? Y mostrarle, por ejemplo, un error muy común que pasa en los juegos, que lo que tiene que pasar con las mecánicas es que tienen que ser consistentes entre sí y con la fantasía. Bien, recuerden, no, la fantasía es nuestro norte, es lo que tenemos que hacer. Entonces, les doy un ejemplito muy fácil que está acá, donde ciertas mecánicas me pueden llegar a sacar de la inmersión, el engagement que yo estoy teniendo con el juego. Bien, Final Fantasy VII Remake, tengo un personaje que tiene un cañón en el brazo y es súper fuerte y puede destruir concreto.
Bien, perfecto, buenísimo, buena onda. Ok. Tengo un tipo con una espada que mide 5 metros, que salta en el aire, pega 18 espadazos en el aire, venciendo la gravedad y cae. Listo, perfecto. El juego me lo cuenta, yo lo creo, fantasía, está todo perfecto. Ujú. Ese mismo tipo corta un tren a la mitad. Bien, listo, hermoso. Pero de repente aparece una puerta y no, amigo, yo esa puerta, no, yo no paso. No puedo abrirla porque está cerrada. Obvio, si está cerrada no la voy a abrir. Y corté un tren a la mitad, pero no voy a poder cortar esa puerta. Entonces esto parece algo tonto, pero es algo que un Sí. usuario lo puede ver y decir, ah, dale. O sea, claramente ahí estás rompiendo la inmersión. Yo estoy viendo la mecánica. Vos pusiste algo, vos no querés que pase para allá, ¿ok? O querés que pase después de que cumpla cierto objetivo. Ahí te estoy viendo la mecánica, estoy viendo tu diseño, lo estoy viendo ahí Sí. desnudo y eso me saca de la fantasía. Soy Cloud, tengo una espada que no sé cómo no la arrastra por el piso y no puedo romper la puerta. No, ¿por qué? A veces como jugadores entendemos estas cosas y entendemos las limitaciones o no le prestamos atención, Claro. pero es importante que mientras mejor ustedes diseñen sus mecánicas de acuerdo a la consistencia de la fantasía, más van a lograr que el usuario esté inmerso en el mundo de fantasía que crearon y más se pierda de la realidad y más disfrute el juego y más lo juegue y más diversión, más se sienta lleno por estas mecánicas que ustedes diseñaron. ¿Bien? Ujú. Un buen ejemplo de esto, que a mí me gusta particularmente, es el Dark Souls. El Dark Souls es un juego en donde los enemigos tienen la misma lógica o respetan la misma regla Claro. que uno mismo. Entonces van a ver que en muchos juegos hay como una barrera invisible donde uno se puede caer, pero los enemigos jamás van a ir para ahí y no pueden hacer nada. Bueno, acá yo le tiro una patada a este y chau, te moriste y nos vimos en Sí, Disney. sentido común. Me parece un buen respeto de las mecánicas que puso y dice, bueno, si yo me puedo caer, él también se puede caer. Y lleva a enemigos como este que aparecen en el primer nivel del juego y es imposible de matar casi en un combate justo, pero lo puedo patear y llevarme todos los ítems que tiene. Otro error muy común, o algo que deberían hacer ustedes, es todas las mecánicas que ustedes hacen deben ayudar a la narrativa o a la fantasía que tienen. ¿Bien? Entonces acá podemos ver un juego que, corregime Ale si me equivoco, no tengo tus notas, que es el Shadow of the Tomb Raider, donde vamos a una villa de indígenas muy aislada del mundo, donde... No tuvo contacto con la civilización durante cientos de años. Cientos de años, perfecto. Pero como el juego necesita que haya un vendor de cosas que me venda cosas y está en una parte del juego en donde me tiene que poder vender ciertas cosas para que yo pueda seguir, el tipo me vende una ametralladora, un rayo láser y una bomba C4 que no sé de dónde la sacó, pero bueno, la tiene ahí. Cuadra bien ¿Por qué? en el Porque ambiente, yo como pero es parte de diseñador la necesitaba que en fantasía, ese de la punto narrativa. el usuario tenga acceso a estas herramientas. Pero no me importó la narrativa. Dije, va acá. Y de nuevo, todo esto ayuda a romper la ilusión. Es como en una película cuando se ve el cameraman de fondo, rompe la ilusión. Bueno, Claro. esto es lo mismo. Y lo último, que acá voy yo, pero interrumpime porque vos sabes más. Y una de las más importantes es que las mecánicas tienen que tener profundidad. Bien, Ale en su momento les dijo que las mecánicas son lo que define, digamos, lo que el usuario puede o puede no hacer. Yo puedo hacer un juego que tenga 15.000 mecánicas y escribirlo durante un año y se lo voy a mostrar a la gente que lo tiene que hacer y me va a dar una patada, me va a decir, es imposible hacer esto, me va a pedir que corte y lo baje a 10 y mi juego va a quedar destruido. Entonces una de las formas que puedo hacer yo es pensar mecánicas que tengan profundidad, ¿bien? Un ejemplo claro de esto es mi queridísimo amigo Mario, que su mecánica es saltar, ¿bien? ¿Qué hace Mario? Mario salta. Bueno, ¿para qué sirve saltar? ¿Y qué significa tener profundidad? Que puedo usarla para muchas cosas, ¿bien? Claro. Entonces, Mario puede saltar objetos, puede saltar, perdón, pozos, ¿bien? O obstáculos. Mario puede saltarle en la cabeza a los bichos y matarlos. Mario puede saltar y activar con la cabeza bloques que le van a dar bonificaciones, monedas, etc. El salto es una herramienta de exploración. Claro. Lo único que necesito para explorar todo el nivel es poder saltar. Salto, salto, salto y llego a nuevos lugares. Con una sola acción lograr varios resultados. Cuando el Mario te da power-ups o te cambia el estilo de juego, esto afecta la forma en que vos saltás. Ahora de repente salto más alto, puedo saltar y mantener apretado el botón de salto para caer más lento. Son todas variaciones de la misma mecánica. Bien, no hace falta que todo sea mecánicas diferentes. Puedo hacer una mecánica lo suficientemente profunda y compleja, lo cual el usuario le voy agregando como capas de complejidad o le voy agregando a medida que va jugando diferentes variaciones de esta mecánica. Y como ven, por ejemplo, otro ejemplo de esto es los bloques de sonido que hacen saltar más alto. Todo esto es saltar, ¿bien? Pero todos tienen diferentes objetivos y todos tienen diferentes consecuencias. ¿Bien? Otro ejemplo bueno de eso es League of Legends, donde las mecánicas que tienen los champions en general pueden servir para atacar o para escaparse. Y la idea es que más estratégico. vos haces un commitment, que no sé cómo traducir al español en este momento.
pero El cometido. vos usás esa mecánica para atacar y entró en cooldown, que tampoco sé traducir, y ya sabes que no vas a poder usarla para Enfriamiento. escapar. Cooldown es ¿sí? enfriamiento. Entonces, la mecánica te puede servir para varias cosas, pero te pone en una situación donde tenés que arriesgar todo para hacerlo. ¿sí? Es como, voy a gastar todo para ir, para atacar, o voy a gastar todo para escaparme. Ujú. Bien, enfriamiento se le dice al cooldown. Que Sí, no me disgusta exacto. tanto, pero sí. Pero bueno, el League of Legends nada, tiene un montón de habilidades que se pueden usar ofensiva, defensivamente o para engañar. Es un gran juego, recomiendo que lo jueguen. Bien, entonces, algo que es muy importante, como dije antes, es no poner un montón de mecánicas diferentes, sino que las mecánicas cumplan todo lo que dije antes y que sean profundas, bien, que tengan una complejidad, no una complejidad, pero una profundidad muy fuerte en vez de superficiales que solo se usan una vez. Como por ejemplo, yo podría hacer que Mario baile. ¿Y para qué se le baile? Y por el nivel 3-4, pues si bailo, no sé, un enemigo no me pega. Bueno, y lo uso en algún otro lado, sirve para otra cosa. Es una mecánica que claramente puede morir, y es algo que vamos a ver después. Pero primero le voy a pasar para que Ale diga muy brevemente, porque quiero en 10 minutos terminar todo, sistemas. Bien, esta es mi parte preferida y la voy a tener que contar en 2 minutos. Pero básicamente, cada mecánica es la expresión mínima que vamos a tener para construir un sistema. ¿sí? Si nosotros tenemos varias mecánicas que interactúan entre sí para lograr un objetivo en común, vamos a estar logrando un juego que es mucho más robusto que si son mecánicas sueltas que sirven solamente para una cosa, como bailar en el caso del enemigo del nivel 3. Piénsenlo así, volviendo a Dark Souls, nosotros tenemos el sistema de... Tenemos las mecánicas de ataque, tenemos 2 diferentes. Tenemos la mecánica para cubrirse, tenemos la mecánica de rolear, tenemos una mecánica que, o en realidad es parte de un sistema donde cada una de esas acciones consume estamina, y todo eso junto, bueno, aparte de un montón de cosas más, hacen el sistema de combate, porque todas esas mecánicas están relacionadas con un objetivo en común, que es que vos puedas poner a prueba tu habilidad peleando contra enemigos, ¿no? Entonces, si voy a resumir esto muy rápidamente, sería todas las mecánicas que nosotros estamos diseñando deberían tener un objetivo en común e interactuar entre sí de alguna forma, ¿sí? Y puedes pasar a la próxima ya para que veas lo mucho que estoy resumiendo. No, un detalle más. Recuerden que cuando arman un sistema, unas mecánicas que ustedes pueden desarrollar luego pueden afectar una mecánica que hicieron antes. Y eso puede hacer que se rompa el sistema. Por lo cual es muy importante que todo conviva. Justo a eso iba. Bueno, gracias por el spoiler, pero bien, básicamente todos los sistemas van a tener influencia con otros sistemas, ¿sí? Y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta al momento de diseñarlo, porque si no, esto va a tener un impacto enorme cuando se esté desarrollando o cuando se descubra más tarde que es una cosa que pasa y que no debería, y que puede romper el juego o puede romperle la moral a los programadores. Queda poco tiempo, así que ni siquiera voy a poder dar ejemplos. Un ejemplo que puedo decir yo como productor es en la mitad del desarrollo del juego ir a Ale y decirle: Ale, ahora quiero que el juego sea gratis. Por lo cual Ale tiene que cambiar todo el juego para que sea gratis para jugar, y obviamente yo voy a querer que los usuarios compren skins o compren cosas, y ahí Ale se agarra la cabeza y me insulta en privado. Esto no nos pasó a nosotros, pero yo sé de juegos en los que pasó. Que conozco gente que trabajó ahí que le pasó, y eso destruye todo. Parece un pedido simple, vengo yo hoy en uno de marketing y te dice: ahora descubrimos que los usuarios van a jugar más o vamos a ganar más plata haciéndolo free to play, y de repente los diseñadores la pasan muy mal. Pero bueno, gracias Ale por el resumen. Perdón, conozco uno donde el producer pidió que era de skates, y pidió que el primer skate que se tiene por default, con el que empezás, sea el mejor de todos. Y eso destruyó completamente el sistema de progresión, porque todos los demás que destrababas no servían. O sea, eran inferiores. Qué raro ese pedido igual. Sí, pero lo que pasa que el hijo no podía destrabar el más difícil y quería que tuviera el mejor así. Bien. Creo igual que para preguntas creo que vamos a dejar muy poco espacio al final. Les voy a dejar un mail de contacto, me puedo mandar las preguntas, pero me parece que el contenido es interesante para intentar terminarlo. No vamos a dar el opcional, pero bueno. Una cosa más que quería darle como advertencia es lo que se llama como feature creep, que les juro que lo intenté traducir y no pude de ninguna forma. Creep es imposible de traducir sin que quede, no sé, degenerado o algo así. Es muy raro de traducir.
pero es lo que se conoce como la trampa del diseñador, a la trampa del diseñador novato, que por presión o por falta de planeamiento o por emoción, uno le suma cosas al juego. Claro. Le empieza a sumar o ve un problema y decide que la solución es agregar una mecánica o agregar un nivel más o agregar un personaje más Claro. y agregar y agregar y En vez de agregar. buscar una solución simple, le Cuando uno genera empieza más y está como en el problemas, mundo mágico del design, agregar cosas está bueno. más Es como, mi complicaciones. juego es mejor, mi juego es más grande, le estoy dando al usuario más opciones, hay más niveles, hay más personajes, todo más grande es mejor, dicen. Claro, pero después esto tiene que pasar a la realidad, lo cual todos estos diseños que hacemos tienen que ser llevados por un equipo de desarrolladores, artistas, Ujú. traductores, sonidistas, etcétera, al juego. Y esto genera trabajo, una cantidad de trabajo que cuando hacemos un juego está limitado. Generalmente tenemos un presupuesto, Sí. una cantidad de tiempo en el cual el juego tiene que terminarse, tiene que estar realizado. Entonces, no es que podemos sumar y meter cosas sin parar, sino que tenemos que tener las herramientas necesarias para poder identificar qué es lo importante y qué es las mecánicas, etcétera, todo lo que dije antes que ayuda a la fantasía o que va a ser esencial para el juego. Entonces, es muy importante que sepan entender qué es lo importante en su juego, qué es lo que suma como propuesta de valor y que se escapen un poco del agregar cosas. Es más, a Ale le gusta mucho un ejemplo que acá también, gracias por el cheat, Ale, no me voy a acordar el nombre nunca, se llama Fumito Ueda, que el tipo cuando hizo su juego, el ICO y el Shadows of the Colossus, la filosofía de diseño es sacar. Él tenía muy en claro qué quería lograr con el juego a nivel fantasía, a nivel sensación, a nivel emociones, y en un momento se puso a sacar cosas. Él tenía que sacar. Si no estaba alimentando la fantasía o no estaba llevando a donde él quería, lo cortaba y lo sacaba. Y le quedaba un juego simple, desarrollable, Vacío. que cumplía exactamente todo lo que él quería. Entonces, de nuevo, no caigan en la trampa del diseñador novato de creer que todo se soluciona agregando cosas, porque quizás sí es la solución, pero no es la solución que le van a aceptar en el mundo real. Claro. Se van a chocar con la pared de Project Manager que le van a decir, olvídate de esto. Hicieron algo de 10, 100 cosas y le van a decir, bueno, elegí una que es la que va, de las 100 que hiciste. Claro. Y eso no está muy bueno. Bien, entonces, ¿cómo les explicamos un montón de cosas que quizás existen en un limbo de diseño, ¿no? De decir, bueno, yo creo que lo escribo, lo creo, hago mecánicas, todo esto. Ale, ¿cómo puedo probar que lo que yo estoy haciendo está bien? ¿No? Bien, Porque eso- quizás me creo que soy un genio, me creo que soy el mejor diseñador del mundo y después, no sé, lo hago y es malísimo. ¿Cómo hago para evitar, o sea, cómo paso ese puente gigante que hay? Eso es clave porque Expectativas y normalmente acciones. uno en su cabeza piensa beta que todo es testers. fantástico lo que se le está ocurriendo y no necesariamente lo es. Entonces, para poder validar que nuestras ideas funcionan, es muy importante hacer prototipos, ¿sí? Ujú. Y todos los prototipos que ustedes puedan hacer, Los que no demos. involucre a parte del equipo de desarrollo, tienen muchísimo valor porque pueden ir resolviendo ustedes cosas sin tener que empezar a usar presupuesto o tiempo de otra gente. Claro. Entonces, paso número 1 para prototipar es intentar prototipar todo lo que se pueda en papel, ¿sí? Todo lo que se pueda transformar en un juego de mesa o en cartas y validar, aunque sea por ahí solamente 20% de las ideas que tienen, ya alcanza para poder dar el primer paso y sentarse con el equipo y decir, ven, esto va a funcionar por estas razones. Si Perdón, no una les- interrupción. Sí. Creo que hay un paso muy importante acá que es también definir qué es lo más importante de mi juego, ¿no? ¿Qué es lo que va...? Como le dije antes, el juego tiene que tener un valor único o algo que le diferencie de los demás. Entonces, lo primero que deberían prototipar es eso. O sea, mi juego se diferencia de los demás por esto, bueno, de esto, ¿qué es lo más básico, lo esencial? Bueno, eso tengo que poder probarlo de alguna forma. Seguíale. Si no llegan con el prototipado en papel a cubrir con estas necesidades, pueden empezar a recurrir a un montón de herramientas que existen hoy en día y que hay un montón que son gratis, que hay, por ejemplo, motores de desarrollo donde no tienen que saber casi nada de programación para poder empezar a hacer sus pruebas ustedes. Y Claro. con eso deberían poder probar aunque sea el 50% de las cosas que tienen. Y si con esto incluso no les alcanza, pueden dar un paso más y aprender algo de programación y empezar a usar motores que hay, por ejemplo, Unity 3D, que es uno de los más simples, y empezar a prototipar exactamente las partes que ustedes necesitan. El chiste del prototipado es que siempre debería servir para validar una idea o una limitación técnica, como para comprobar que se puede hacer,
Y no se tienen que hacer porque sí, no se tienen que hacer por capricho, sino que si ustedes tienen una idea de, ok, esto no funciona y yo no puedo probar que en ningún otro juego funcione o que no hay ningún otro juego similar, entonces van a requerir este prototipo. Si ustedes pueden validarlo a través de esta otra situación, ¿no? De decir, pero mirá, acá el Battlefield hace exactamente lo mismo en este otro contexto, entonces se pueden ahorrar el prototipo. Pero siempre en algún lugar tienen que validar que sus ideas funcionan y que vale la pena invertir tiempo en eso. Claro. Bien. No sean de los diseñadores que escriben una idea en un papel y dicen, esta es mi idea, estoy buscando un equipo que me la haga realidad, porque eso quizás funcionaba hace 20 años, ahora los van a sacar de una patada. Pero bien, bueno, entonces hasta ahora estuvimos hablando de nuevo. Recuerden que esto es una breve introducción al mundo del game design. Si hay gente que no entendía o no conocía y me dice, che, me encanta lo que me estás diciendo, quiero ser game designer. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Bueno, entonces acá les voy a dar una lista muy chiquita de las cosas que tienen que saber para poder ser game designer. Entonces, como pueden ver acá, acá les dan una mano, pero básicamente como están creando mundos de fantasía o están creando experiencias, están creando emociones para la gente, básicamente cualquier conocimiento que puedan tener los va a ayudar a la hora de hacer sus diseños. Diseño visual. Casi cualquier conocimiento. Cinematografía. Y nunca van a estar trabajando solo en los juegos que a ustedes les gustan, ¿sí? No es que bueno, a mí me gustan los juegos tipo Dark Souls, solo voy a trabajar en eso. No hay chance de eso. Yo odiaba los deportes y terminé trabajando en un juego de deportes que por alguna razón amo. Y porque necesitaba conocimiento para poder estar preparado para este tipo de cosas. Entonces, mientras más cosas aprendan, mientras más grande sea el abanico de cosas que sepan, más preparados van a estar para enfrentar una variedad de proyectos enormes. La otra parte importante es que pueden ver que la lista esta no es corta y es solamente una lista tentativa y mucho más. Y ustedes no pueden cubrir todas esas necesidades solos. Entonces, sí o sí tienen que aprender a trabajar en equipo y a respetar las ideas de todos los que trabajan en el equipo. Las ideas no son únicamente del game designer y del producer, pueden venir de cualquier persona, pero de cualquiera. Nosotros tenemos testers que tienen excelentísimas ideas y los ayudamos un montón, y de hecho algunos de esos crecieron hasta ser producers. Pero eso no se da si no tienen gente, si no tienen game designers y producers que los apoyen y que escuchen a todo el equipo en general. Bien, lo otro muy importante, como dijo Ale antes, es, creo que está... Con el tiempo nos estamos dando cuenta que ya no existe más el game designer teórico, el que escribió papel, el que tenía ideas, el que era la mente brillante, que se iluminaba y le decía cómo tiene que ser el juego. Tampoco está siendo muy aceptado, gracias a Dios, el game designer teórico, el que solo escribe un documento, el que desarrolla en una nube, sino que ahora estamos pasando a herramientas como Unity, que dijo Ale, o Unreal Engine, donde no hace falta ser un programador 100% dedicado para poder meter mano en estas cosas. Entonces, es muy importante que si quieren dedicarse a eso, empiecen a aprender un poquitito de programación. Obviamente hay diferentes niveles, hay cosas como Game Maker o Construct que son un poquito más visuales, un poquito más fáciles para empezar a hacer sus prototipos o sus juegos propios. Recuerden que no hace falta que el juego sea un juego final o un juego espectacular con arte, que sea. Pueden comprar assets que ya existen, hay assets gratis, hay sonidos gratis, personajes gratis, pueden gratis empezar a hacer un montón de cosas. Unreal y Unity son gratis también para probar y para hacer sus propios juegos, pero principalmente metan mano, ¿no? Acá tengo una nota gigante de área que dice meter mano. Mientras más puedan ustedes afectar el juego directamente, por ejemplo, tener que cambiar cuánto daño hace una bala. Si yo soy un inepto completo y no sé tocar en Unreal Engine, mi trabajo normal sería crear una tarea que diga cambiar el daño de la bala a 20 y penetración en 0,5. Esto lo agarra el Project Manager, que se lo da a un desarrollador, el desarrollador lo pone en una tarea y todo este proceso es larguísimo. Y quizás yo me equivoqué, porque ahora 20 es demasiado daño y lo quiero bajar a 15. Entonces, lo mejor es poder meter mano y cambiarlo ustedes, hacer las pruebas ustedes, hacerlo todo, y van a ver que no solo ahorran tiempo, sino que el producto final es mucho mejor y ustedes van a ser mejores desarrolladores. Diseñadores. Bien. Pero bueno, lo otro, bajándolo un poquito más a tierra, es, quiero empezar, ¿no? Decir, bueno, Ale, Pato, me encantó todo lo que me dijeron, pero yo solo juego al FIFA, no entiendo nada. Quedó muy agresivo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, una de las cosas que pueden hacer es estudiar. Hay carreras, creo que, corregime, Ale, en Argentina no hay carreras de diseño, ¿no?
Game De jams. diseño no, sé que hay No. cursos, pero bueno, hay que verlos. Pero Las las carreras lo que tienen es que son un poco más integradoras y que van a aprender programación, van a aprender game design y van a aprender arte. Entonces los prepara para las cosas justo que venía diciendo Pato. Es muy importante para el game designer del futuro, de hecho del presente, poder tocar varias áreas y no ser el tipo que dice, estaría bueno hacer esto y quedarse mirando sobre el hombro de otro hasta que lo hace. Claro. Perfecto. Y recuerden, si van a hacer un curso o ver algo, revisen las credenciales de la gente que da. Como dijo al principio, hay mucho chanta, gente que da cursos, da charlas, hay que cuidarse. y su juego, que hizo un juego en Flash hace 8 años, que es malísimo. Sí. Entonces, por eso al principio de la charla quería mostrarles un poquito qué habíamos hecho con Ale para que tener un poquito de credenciales. Si no nos conocen, decir, mira, estos chicos laboraron con EA, bueno, vamos a escucharlos, ¿bien? Pero, de nuevo, hay mucho chanta dando vuelta, no quiero dar nombres. Claro. Lo otro que pueden hacer es, hay cursos en Udemy, Académica gratis, o hay algunos que valen muy poquito, $1, $2, a veces hay promos, etcétera, que son muy útiles para aprender, aunque sea lo básico. Libros que pueden leer, ahí le puse, hay una imagen de 2 libros, A Theory of Fun, una teoría de diversión, de Koster, y de Art of Game Design, que es mi favorito, de Shell. Estos los pueden comprar, y si no, se pueden poner un gorro pirata. No lo recomiendo porque es ilegal, pero bueno, lo pueden hacer. Yo no lo haría. Son libros muy buenos para aprender y son realmente muy buenos. Claro. No es un libro sacado al azar. Son muy buenos y los recomendamos siempre en el trabajo a la gente que quiere empezar. Después, en YouTube, o sea, estamos en una época de información donde puedo acceder a cualquier contenido con mi teclado en mi casa. YouTube es una magnífica fuente de información. Y sabiendo inglés también. La Game Developer Conference o GDC tienen constantemente gente como, creo que Sid Meier fue a dar una charla, pero muchos de los diseñadores de juegos que ustedes quizás juegan ahora o jugaron en su momento, están dando charlas explicando conceptos avanzados de sus juegos o charlas generales. Aprovechen ese contenido, suele salir en YouTube, claro. Obviamente gratis, y si tienen la plata se puede acceder a la GDC Vault o algo así, que tiene todo el contenido que sacaron en toda su historia. Es muy bueno, pero es muy caro. Ojo. Canales recomendados que tengo de YouTube, bueno, el de la GDC, como dije antes, hay otro que se llama Game Maker's Toolkit. Anoten esto porque claro. este PPT va a explotar después de esta charla. Está grabado. Que es también una persona que hace análisis de cosas de game design, tiene una voz hermosa y muy clara y me hace sentir bien cuando lo escucho. Y el contenido es muy bueno. El pibe es tan bueno que lo llamaron de EA para que dé clases a los diseñadores de EA. ¿No, vale? Sí. Digo, sí, perfecto. Igual. Y después también tenemos uno un poquito más light, un poquito más fun, que se llama Extra Credits, que ahora se fueron para cualquier lado y hacen videos de cualquier cosa, pero en su momento sacaban videos bastante amistosos de game design. Y el diseñador que hacía el guión, no me acuerdo el nombre ahora, pero es un tipo bastante conocido. No sé si es bueno, pero es conocido. Y por último, lo que pueden hacer, y se los recomiendo muchísimo, es participar de los que son las Global Game Jams, que bueno, ahora por el COVID está un poquito complicado eso, pero creo que son virtuales, donde se juntan un montón de gente que quiere hacer juegos, se internan un fin de semana en algún lado, y tienen 2 días más o menos el fin de semana para hacer un juego. Parece una locura, pero es muy divertido y se hacen juegos bastante interesantes. Si conocen el Surgeon Simulator, el simulador de cirujano, la idea, el prototipo salió de una Game Jam, donde, bueno, se juntaron en 2 días, hicieron algo medio más o menos, y después era tan buena la idea, tan divertida, que terminaron haciendo un juego que les fue muy bien. Lo otro que pueden hacer es, si les gustan un jueguito y el jueguito tiene capacidad para ser modeado, para ser modificado, se pueden meter en la comunidad de modding y ahí van a poder, con quizás un poquito de lenguaje de programación, un poquito de scripting, meterse a modificar cosas del juego, agarran un juego favorito y dicen, bueno, a ver, yo ahora realmente quiero que esta arma haga más daño porque me parece que el diseñador se equivocó y no sabe nada y yo sé más que él. Bueno, pueden modearlo, cambiarlo, agregarle contenido, cambiar las cosas, y si su mod es muy bueno y es aceptado, se van a volver famosos, no van a ganar plata, pero van a ser famosos. Y lo otro que pueden hacer también es, como dijo antes Ale, una forma de prototipar es hacer juegos de mesa. Pueden, quizás su idea la pueden simplificar, hacer un juego de mesa que se puede hacer con papeles, crayones y stickers. Y esto parece muy simple, como lo explico, pero en el proceso de crear este juego de mesa van a aprender un montón, porque la forma de aprender es haciéndolo y equivocándose y teniendo feedback de gente que lo juegue. A veces ustedes me dicen, che, pero Pato, no sé programar, no entiendo nada. Bueno, agarro papel, un lápiz y decís, voy a hacer un juego de mesa.
O agarrá un juego de mesa que ya existe y cambiarlo. Decir, voy a hacer, no sé, el Tate T, pero con el Tate T de terror. Bueno, buena suerte, no sé. Si alguien hace eso, me lo manda por mail, por favor, porque me encanta saberlo. Puede haber ser un juego de terror. Bueno, no importa. Pero bueno, creo que estamos en el límite del tiempo, así que si vos querés agregar, vale, yo voy a saltear un par de slides. No se asusten, este era el contenido que si nos sobraba tiempo íbamos a dárselos, pero bueno, se lo pierden, lo voy a pasar muy rápido. Dale tranquilo que básicamente lo último que queremos decir es última lección. Si de verdad les interesa ser game designers, no se dediquen solo a leer y a ver videos y buscar charlas y documentación, sino que pónganse a hacer juegos. Si no se ponen a hacer juegos, jamás van a estar dando el primer paso que los va a habilitar a realmente ser game designers. Estas cosas como hacer un juego de mesa, todos los game designers que yo conozco arrancamos haciendo juegos de mesa. Y se aprende una bestialidad de cosas, ¿sí? Es la mejor manera, no dependés de nadie, no tenés que hacer arte lindo, no. Hoy en día incluso, yo este año hice un juego y lo hice en una página web que se llama Miro, que son imágenes, y le dije a mis amigos, se juega así, lo jugamos ahí, y resolví todo con eso, no necesité usar nada, no gasté ni un peso. Entonces siempre hay formas de resolver estos problemas. Y si no empiezan a hacer juegos, nunca van a llegar a ser game designers, ¿sí? Puede que les interese estudiar game design para hacer solamente prensa o porque les gusta analizar las cosas, genial. Claro. Entonces no hace falta que se metan, que den el paso extra, pero si lo que quieren realmente es ser game designers, tienen que empezar a hacer juegos lo antes posible. Y van a empezar a aprender de ahí. Su primer juego va a ser horrible, su segundo quizás sea peor, y así un montón de juegos hasta que eventualmente se llega a un juego que es decente y es cuando ya entendieron cómo empezar a hacer las cosas bien y pueden seguir trabajando y puliendo esas habilidades. Perfecto. Y por ejemplo, yo hago entrevistas para game designers y a los game designers que son un poquito más juniors, muchas veces les pregunto qué estuvieron haciendo, si estuvieron desarrollando, etcétera, y me puedo dar cuenta cuando alguien solo leyó la teoría a la gente que realmente se sentó a hacer un juego de mesa o a hacer un juego, porque realmente entienden el proceso. Yo muchas veces no les voy a pedir un currículum extenso, ni que me muestren todos los juegos que hicieron, etcétera, si son juniors, ¿no? Si son senior, sí los voy a atacar. Pero si yo las preguntas que les hago, ustedes me las responden explicándome el proceso que llegaron para obtener esa respuesta, por más que la respuesta... en realidad no me importa la respuesta en sí, si es correcta o incorrecta. Me interesa el proceso que usaron para llegar a eso. Y ese proceso lo van a aprender haciéndolo. Si no lo hicieron, me voy a dar cuenta y no van a conseguir el trabajo, al menos conmigo. Pero si yo veo que pusieron su tiempo, se metieron y no tienen experiencia profesional, pero hicieron un montón de cosas amateur, entonces probablemente tengan una chance más alta. Pero bien, Ale, ¿tenés un poquito más de tiempo? No sé si nos extendimos demasiado. No me acuerdo el nombre de la persona que nos estaba coordinando, pero... ¿Hay preguntas? Tenemos, no sé, 5 o 10 minutos si querés. No le preguntas. Bueno, entonces paren. Bueno, a ver si puedo entrar al Discord sin que me explote toda la pantalla de compartir. Lo logré. Bien, voy a leer las preguntas en voz alta, así dale, si sentís más capacitado que yo, las respondés. Dice, ¿ayuda a ser ingeniero en sistemas de información para ser creador de videojuegos? Esto no hace falta que la responda yo. Sí, ayuda un montón a eso. De hecho, es como depende del equipo con el que trabajes, vos podés llegar a ofrecer las soluciones. Hay un tipo de diseñador que se llama System Designer, que se encarga de diseñar mayormente los sistemas, que ese sí o sí tiene que saber programar, ¿sí? Y es una de las posiciones más buscadas, es de las más difíciles, y nada, tendrías bastante resuelto unas cuantas partes ya. Por otro lado, siempre vas a trabajar con gente que va a intentar hacer lo mínimo o chamullarte y decirte, nada, esto no se puede hacer. Y si vos tenés el conocimiento para dárselo resuelto o decir cómo se tiene que hacer, o incluso diseñarlo ya teniendo en cuenta cómo va a funcionar, tenés una ventaja enorme sobre otros game designers, pero enorme. También hay otro puesto que no sé si estamos hablando del mismo, se llama Tech Designer, que es un diseñador que tiene que meter mucha mano en el juego. Y este tipo de diseñador se busca un montón. Si vos pones Tech Designer ahora en LinkedIn van a salir 10.000 búsquedas, porque es un tipo que parece un personaje de Dungeons and Dragons, multiclaseo, diseñador y desarrollador, y tiene que ser bueno en las dos.
Claro. Entonces, si vos ya tenés una clase, podés hacer el cambio de clase a diseñador y nada, te podés volver en unos añitos un tech designer y te van a llover ofertas de trabajo porque realmente es un rol que requiere estudiar 2 carreras, es muy difícil y nada, así que hiciste un primer paso muy, muy correcto. Segunda pregunta, ¿ustedes estudiaron carreras sobre videojuegos o se fueron instruyendo hasta llegar a donde están? Ale, vos primero. Es muy buena pregunta. En mi caso, yo estudié en Da Vinci hace muchísimos años, em, que me sirvió para empezar, pero lo más importante de ahí fue que hice contactos con un montón de gente que trabajaba en la industria y ahí me pude interiorizar mucho más, hacer buenos contactos y empezar a meterme con gente que desarrolla en Argentina. Así que el estudio es solamente el primer paso. Después, siempre tenés que seguir instruyéndote. De hecho, lo que es desarrollo de videojuegos es algo que está cambiando constantemente y todo el tiempo te tenés que estar actualizando. No podés decir, Claro. bueno, yo estudié hace 15 años, así que ya está. Todo el tiempo tenés que ir aprendiendo cosas nuevas. Como un médico. En mi caso yo no estudié, lo fui aprendiendo en el trabajo, lo cual obviamente tiene su practicidad, pero lo que tiene de malo es que dependés un poco de la empresa en la que estés, los juegos que desarrolles, y también personalmente siento que aprendí algunas cosas mal. Por ejemplo, hablando con Ali y con otros diseñadores un poco más formales o más instruidos, me di cuenta que me faltaba un poco de lenguaje común. Yo quizás sabía o intuía cómo se hacía algo o por qué tenía que pasar, pero era incapaz de comunicarme con ellos sin que sienta como que soy tu jefe y hacerlo porque te digo. Entonces, muchas de las instrucciones que me dio Ale a mí me sirvieron para entender, volver atrás quizás y entender lo básico y poder comunicarme con otras personas en este lenguaje de game design y no pensar que lo sé simplemente porque lo hice, ¿no? Porque, de nuevo, yo creo que en muchos diseños que hice lo hice bien y lo hice correctamente, pero quizás no entendí el porqué. Porque lo fui aprendiendo sobre la marcha. Fue como medio salvaje, ¿no? De nuevo, volviendo a las analogías con Dungeons and Dragons, sería como Chaos Magic contra el Wizard que lee el librito y se lo aprende. Entonces, lees el Wizard, yo soy el Chaos Wizard. Otro comentario es, pregunta, perdón, ¿no se pueden conseguir las cartas para el desarrollo? Esas son las cartitas, vienen en el libro ese de Jesse Shell, The Art of Game Design. Sí, si lo compran, le van a venir un paquetito con cartas y creo que, corregime si me equivoco, la gracia es que vos sacas una carta al azar que viene con una pregunta que le tenés que aplicar a tu diseño. Y esas preguntas te van a destruir la vida. Es exactamente eso. También hay una APK gratis para, ¿cómo se llama? El store de Google, Play Store. Play Store, sí. Por lo menos estaba hace unos cuantos años, yo calculo que sigue estando. En la página del autor estaba y son gratis. Si tienen iOS no van a tener esa suerte, pero se consiguen. En internet todo se consigue. Bien. Última pregunta y nos vamos. Igualmente, acá está mi email. Me pueden mandar una pregunta y yo voy a hacer lo mejor que pueda para contestarla. La última pregunta es: ¿cómo ven el futuro de los videojuegos en Argentina? Fuerte pregunta. Sí, es una pregunta interesante. Argentina, Latinoamérica en general, se convirtió en un lugar competitivo para tercerizar, ¿cómo se dice? Tercerizar servicios de videojuegos, que hoy en día es muy importante. Vieron que los juegos son cada día más grandes, ¿sí? Se empezó la generación nueva de consolas, los juegos son enormes, cuestan una fortuna, todas las empresas necesitan tercerizar y que una empresa de afuera, o varias de hecho, los ayuden a hacer ciertas partes. Esto siembra una semilla súper importante que es, le dan lugar a otros países a que empiecen a conseguir conocimiento para poder desarrollar sus propios juegos. Si piensan en CD Projekt Red, ellos empezaron tercerizando servicios y eventualmente consiguieron suficiente conocimiento como para hacer su primer juego, que no estuvo tan bueno. Y su segundo juego fue bastante mejor, su tercer juego fue épico. Esto se logró porque fueron consiguiendo esto, ¿no? Nosotros trabajando con EA aprendemos un montón de cosas súper importantes. Cuando la gente que trabaja en esos proyectos siente que ya no puede aprender más nada, normalmente
busca otro proyecto del que pueda seguir aprendiendo. Eventualmente esas personas adquieren un montón de conocimiento y eso se dispersa en la industria, ¿no? A nosotros nos gusta, por ejemplo, mucho dar este tipo de charlas y explicar estas cosas que sabemos. Hay un montón de gente en la industria nacional que se dedica a hacer esto mismo y todos siempre tenemos ganas de juntarnos y decir, che, hagamos algo enorme. Y la posibilidad existe, se va gestando de a poco. Eh, Hay un futuro en el que Argentina puede empezar a hacer sus propios juegos. Hay empresas acá que lo hacen, pero estamos hablando de que hay un futuro en el que podemos ser competitivos y hacer cosas muy interesantes. Esa es mi perspectiva, por lo menos. Perspectiva positiva. Ahora yo, para llevarte de la contra quizás, o para dar una opinión contraria, lo que dijo Ale es muy cierto. Hay empresas extranjeras que te diría que no hay ningún juego gigante o AAA que se haga todo que lo haga EA solo. Siempre van a buscar ayuda a los demás, no solo por una cuestión de precio, que obviamente es importante, sino también porque a veces el talento no se consigue. Bien, por ejemplo, EA tiene un juego, este juego de hockey está en Vancouver. Hay un momento en el cual agotan los recursos de Vancouver, no solo porque no hay más gente, sino porque hay otras empresas también compitiendo por el mismo talento. Entonces muchas veces van a estas empresas como Globant a decirles, mira, nos hace falta un tech designer. ¿Ustedes tienen? Sí, yo tengo. Nos hace falta un game designer senior. Sí, está Ale acá, que la rompe. Bueno, y trabajan para eso. Entonces, eso es muy positivo porque empresas como Globant, digo Globant, pero hay un montón más, generalmente contratan talento. O sea, diseñadores, artistas, generalmente buscamos talento porque las empresas afuera buscan de nuevo el talento y Globant los ayuda a conseguirlo. Entonces, eso es muy bueno. Lo que quizás es negativo es que, dadas ciertas condiciones del país, o quizás también estas búsquedas agotadas en otros países, es muy común que a la gente con más talento se la lleven de afuera. Le hagan una oferta para ir a trabajar en Alemania, Estados Unidos, Canadá, le ofrecen un montón de plata, la relocación, todo pago, porque, de nuevo, esta gente, no hay tantos game designers en el mundo, seniors, con buen talento, productor. Entonces, se está viendo mucho de, venite a trabajar conmigo, te pago todo, te pago $5.000, $6.000, $7.000 por mes, venite, y es lo que se conoce como robar talento de cierta forma, y estamos viendo últimamente que hay un número alarmante de gente muy capacitada que se está yendo a vivir afuera. Los felicito, los aplaudo, pero eso tiene quizás un impacto negativo en el ecosistema de videojuegos de Argentina, donde me gustaría muchísimo más, no quiero volver esto político, perdón, pero me gustaría muchísimo más que haya leyes o algo que incentiven a que esta gente, en vez de irse a seguir su carrera en otros países, se quede acá o cree sus propias empresas, como dijo Ale, o busque hacer sus startups y haga su juego propio. No estoy diciendo que no haya, hay como Error 404 u otras que no se me vienen a la mente, que son empresas argentinas, con gente que quizás hubo uno justo que trabajó en EA y en Global hace unos años, se separó, armó su empresa, le está yendo bien, es un capo, lo felicito, pero eso lamentablemente es la excepción a la regla. Lo más común es ver talento que se va y me encantaría que eso no pase. Así que bueno, esa fue la data depresiva del día. Pero bueno, gente, nos pasamos un montón. No nos pasamos tanto. Yo creo que si lo dejaba Ale hablar, estábamos hasta las 10 de la noche. Pero bueno. Pero bueno, ven, eso es algo que es muy valoro un montón yo, que es Ale le encanta lo que hace. Entonces es bueno por eso. De esto y la pasa re bien, en un feriado. Pero bueno, para terminar, recuerden, si tienen alguna pregunta, consulta, me quieren tirar el currículum, de cualquier cosa, no hace falta diseñador, me pueden tirar el currículum de arte, de videojuego, de tester, de jugador profesional de League of Legends, lo que quieran. Me mandan un mail ahí a pespalati@levan.com. A Ale no te molesten, que no le gusta recibir mails, se enoja. Y voy a intentar contestarles con la mayor cantidad de amor que puedo. También a los que todavía se quedaron, les agradezco la paciencia, no sé cuántos somos, pero bueno. Y les quiero recordar que hay 2 charlas más de gente de Globant en este evento de Academia de Videojuegos. Claro. Mañana a las 7 tenemos la charla de arte en videojuegos. Así que si conocen a alguien o de nuevo quieren aprender diseño, vayan a la charla de arte mañana. Tienen que aprender arte, acuérdense. Sí. O conocen a algún artista o alguien que quiera meterse en el mundo de los videojuegos y no sepa cómo, mañana a las 7 hay una charla de mis amigos El Pelado y Bondi, que no les voy a decir el nombre, que van a hacer mañana, que les van a explicar un poco cómo es hacer arte en videojuegos. ¿Bien? Y el jueves a las 19 también tenemos una charla del director técnico de Globant, que se llama Ale Vidal, que le gusta andar en skate, tiene 40 y pico de años y anda en skate, pero es muy copado y sabe un montón, que va a estar hablando un poquito de cómo se hacen los videojuegos, ¿no? Acá nosotros les explicamos un poquito, mañana van a ver arte, pero en el jueves van a entender cómo todo eso coexiste. Y además yo ya vi la charla y le dedica como la mitad de la charla a hablar de engines y de programación, así que
a la persona que estudió ingeniería acá, quizás le puede llegar a interesar esta charla, porque creo que va más orientada al lado de programación. ¿Bien? Pero también, de nuevo, si a usted le gusta hacer diseño, vayan a la de mañana, a la 19, vayan a la del jueves 19, se compran los libros que les dije hoy y se ponen a estudiar. Así que, bueno, Ale, gracias por... Como le dije antes, el contenido de la charla lo hizo Ale, así que yo simplemente me copié y hablé. Así que gracias, Ale, por todo. No hay problema. Y bueno, gracias a todos los que se sumaron. De nuevo, no sé cuántos son, espero que sean un montón. Y nada, estudien, sean game designers. Son 29. Listo, gracias. Chao.